Permítanme contarles una historia. Había una vez un hombre llamado Daniel. No es Daniel Hernández, ¿verdad? Por aquello. Es otro Daniel. Había una vez un hombre llamado Daniel que vivía en una ciudad donde todo estaba al alcance de un clic. Nada más llegaba y estaba al alcance de un clic. Muy fácil. Desde que despertaba, su día comenzaba con una avalancha de información. Noticias, mensajes, videos, opiniones, consejos. Todo fluía para su mente. Toda esa información fluía para su mente. Opiniones, videos, consejos y demás. Daniel se sentía orgulloso de saber de todo un poco. Podía hablar de política, de economía, de salud, de tecnología y hasta dar consejos sobre la vida. Sus amigos lo admiraban por la forma o por lo informado que estaba. Pero, a pesar de todo ese conocimiento, había algo que no encajaba en su vida. Y era que su vida era un caos. Tomaba decisiones apresuradas, sus relaciones eran frágiles, se llenaba de ansiedad con cada noticia negativa y aunque sabía muchas cosas, no lograba vivir bien. Daniel, un día abrumado, decidió salir de la ciudad y caminar hacia las montañas para despejar su mente de tanta información que tenía. Después de horas de camino, encontró a un anciano sentado junto a un árbol que estaba en silencio. Daniel, como era costumbre, comenzó a hablar sin parar al anciano y decía cosas como: el mundo está lleno de problemas. Hay tantas opiniones, tantos expertos, tantas ideas, y ya no sé qué es verdad. El anciano lo miró con calma y le dijo: Daniel, tienes mucha información, pero poca sabiduría. Daniel se sintió incómodo. Imagínense a Daniel con tanta información, ¿verdad? Pero yo que sé de política, de salud, sobre la vida, hasta doy consejos, imagínense. Y llega un señor, un anciano que ni conocía, y le dice: Daniel, tienes mucha información, pero poca sabiduría. Al sentirse incómodo, Daniel preguntó: bueno, ¿y cuál es la diferencia entre tener mucha información y ser una persona sabia? El anciano tomó un vaso, y quiero que se imaginen esto. Llegó el anciano, tomó el vaso y lo llenó de agua, que rebosó y siguió virtiendo. El señor agarró al anciano, agarró un vaso con agua y le echó agua y agua, hasta que rebosara, hasta que se rebalsara el agua del vaso. Dijo el anciano: esto eres tú, Daniel, lleno, pero sin espacio para procesar, discernir y aplicar. Luego el anciano tomó el mismo vaso y lo vació y agregó lentamente agua limpia. Reemplazó toda el agua que tenía ahí por agua limpia de forma lenta. Y dijo el anciano: la sabiduría no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Es aprender a escuchar, filtrar, esperar y obedecer lo correcto. Daniel guardó silencio por primera vez en mucho tiempo. El anciano continuó con lo siguiente: hoy el mundo te da respuestas rápidas,
pero la sabiduría se forma en la quietud, en la reflexión y en una vida alineada con principios eternos. Ese día, Daniel no regresó con más información, regresó con menos ruido y con más claridad. Y por primera vez comenzó a vivir con sabiduría, no solo con conocimiento. Hoy en día vivimos al alcance de muchísima información. Vivimos en tiempos donde podemos accesar a información desde la mañana y así hasta el resto del día, ¿cierto? Tenemos el teléfono al alcance de la mano. Creo que todos tienen un teléfono, ¿cierto? O la gran mayoría. Aunque sea para llamar, pero tienen un teléfono, ¿cierto? Hoy en día estamos tan conectados los unos con los otros que, permítanme hacer esta ilustración. ¿Alguno ha escuchado la aplicación Waze o Google Maps? ¿Sí? Tal vez la han usado, que esa es como para cuando uno sale, ya sea para caminar o sea para en carro, para poner un punto de donde uno está a un punto donde quiere llegar. Hoy en día, con tanta información, tenemos herramientas como estas, donde a pesar de que tenemos tanta información y tenemos de esta clase de herramientas, no seguimos las instrucciones. El sistema sabe el camino correcto, pero yo decido ignorarlo y ir por otro lado. No sé si les ha pasado que tal vez ustedes ponen algunas aplicaciones y dicen, mira, me mandan por ahí, pero yo me la vuelvo solo y me voy por otro camino. Cuidado si no está pasando esto con el Señor. ¿Sí? Así vive mucha gente hoy en día. Dios habla, pero realmente hacemos lo que nos da la gana. A pesar de que el Señor habla, y cómo habla el Señor de muchísimas formas, y lo vamos a ir descubriendo durante este espacio. Pero el Señor habla a nuestras vidas y hacemos como que ignoramos las instrucciones, la ruta que nos traza el Señor y nos vamos por donde queremos. Por otro lado, que no es la ruta trazada por el Señor. La oración es lo que nos mantiene conectados a la dirección correcta. Mis amados y mis amadas, la oración, así como veamos ahora, el orar por nosotros como varones, pero también como iglesia, cada uno de nosotros necesitamos esa conexión con el Señor. Porque conectados, o más bien desconectados de Él, realmente somos un barco a la deriva. Así que la oración es lo que nos mantiene conectados a la dirección correcta. Hoy día la gente sabe mucho, pero decide mal. Tienen acceso a conocimiento, pero carecen de discernimiento. ¿Cierto o no? Hay muchísima información, hay acceso a información gratuita al alcance de nuestras manos, pero hoy en día la sociedad está careciendo de discernimiento. Y el libro de Proverbios es un libro precioso porque nos da muchísima sabiduría. Y sobre ese libro es el que vamos a estar navegando el día de hoy. Así que la oración no es solo hablar con Dios, es parte de hablar con Dios. Permítame compartir esta definición de lo que es la oración. Es el proceso mediante el cual Dios forma nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones. Es un proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de diferentes pasos de un tiempo en específico. No es algo que sucede de allá para allá. Es algo que conlleva tiempo, que implica dedicación, que implica responsabilidad de parte de nosotros, que implica mucha intencionalidad, además.
demás. Así que la oración no es solo conversar con Dios, sino que va más allá. Es un proceso mediante el cual Dios, en esa intimidad que tenemos con Él, va transformando nuestra mente, va transformando nuestro corazón y por ende las decisiones que nosotros tomamos. Quiero que vayamos, por favor, a Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Donde dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Este primer punto que está en esos dos versículos lo he titulado así: la oración nos enseña a escuchar la voz correcta. Y en estos dos versículos donde dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, ya que adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, escuchamos las correcciones de nuestro Padre, llámese Padre terrenal, en su proceso de amor hacia con nosotros, en esa corrección que ellos nos daban. Yo me acuerdo desde pequeños, no sé a quiénes les gusta que lo corrijan, pero a mí no me gusta que me corrijan, o no me gustaba, mejor dicho. Y cuando veía ese proceso donde llegaban mis papás y me estaban disciplinando porque estaba haciendo algo incorrecto, adivinen cómo actuaba Ismael, cómo se ponía. Me ponía rejego. Esa instrucción de mis padres era difícil, porque sabía que tenía que corregir el camino, enderezar el camino que estaba tomando. Imaginen esta ilustración donde, imagínense que en una casa donde hay mucho ruido, donde todo el mundo está hablando. ¿Les ha pasado que han estado como en una actividad donde todo el mundo habla? Y eso parece como el mercado central de Cartago, ¿sí? Donde uno realmente no entiende lo que están diciendo las personas. Uno está ahí, pero realmente no presta atención. En una casa donde todos hablan, pero nadie está escuchando. Uno está ahí, pero realmente no está escuchando. Hay ruido, pero poca comunicación. Así es una vida de oración, donde todos hablan, menos con Dios. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida, de nuestro diario vivir, pasamos conversando, pasamos relacionándonos con demás personas? ¿Y cuánto porcentaje de tiempo nosotros le estamos dedicando para conversar con el Señor? Para hablar con el Señor, para ir delante de Él y presentarle nuestras gracias, nuestra gratitud y también nuestras cargas. ¿Cuánto tiempo? ¿Le dedicamos más tiempo a comunicarnos con los demás o a otras cosas y no estamos siendo intencionales en la comunicación con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas? 2 horas, 5 minutos, 1 minuto. ¿Cuánto porcentaje del tiempo, del 100% del día que tenemos, las 24 horas, que todos tenemos 24 horas, cuánto porcentaje de eso ustedes dicen: mira, quiero hablar con el Señor, necesito hablar con Dios, y sacamos tiempo? Porque si decimos: no, es que no tengo tiempo, ahí viene que mañana va a haber tiempo, mañana vamos a estar igual, ¿cierto? Con un montón de cosas por hacer. Así que el inicio del pasaje nos habla de escuchar, y vean que es muy importante cuando leemos la palabra que veamos las palabras con detenimiento. Dice: hijo mío, escucha. Cuando hablamos de escuchar, realmente es que ponga atención. Una diferencia es escuchar y otra cosa es oír.
Le está diciendo acá: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema. Vean que aquí le está diciendo que al escuchar y atender las correcciones, esa sabiduría que está recibiendo de parte de los padres realmente va a adornar la vida de las personas, de nosotros. Es algo precioso, es algo valioso, y lo cual nos va a ayudar en el caminar diario. En Lucas 2, de 46 al 51, lo pueden anotar, les ilustro un momento en el cual Jesús escuchaba y él fue enseñado a partir de ahí. Ese fue uno de los canales, unos medios de los cuales él fue aprendiendo de la vida. Dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Se pueden imaginar ustedes a Jesús? Jesús, siendo Jesús, él también escuchó para ser instruido. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. José y María, los padres terminales. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y pregunta a Jesús: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús, pongan atención a esto, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. En el 51 dice que Jesús escuchó la corrección y acató. Y le dijo: vamos a casa, y él fue obediente a sus padres. Así que vemos que así como Jesús, nosotros necesitamos ser obedientes a la corrección de los padres y del Padre Celestial, por supuesto. Así que, qué mayor ejemplo que tenemos por acá de Jesús siendo obediente a sus padres. Jesús, siendo el Señor Todopoderoso, fue sujeto a sus padres. Y aquí hay una verdad muy importante, muy clave, donde dice que el sabio aprende a escuchar. Nosotros tenemos 2 oídos y una boca, ¿cierto? Y posiblemente el Señor lo hizo intencionalmente para que escuchemos más y hablemos la mitad. El necio habla sin parar. Ustedes han tenido la oportunidad de, así como Daniel, ¿verdad?, en la historia, que se creía muy sabio, con tanta información por todo lo que consumía en internet, sobre salud, sobre tecnología y demás. Y cuando se enfrentó al anciano, él se vio retado, ¿cierto? Porque era alguien que estaba acostumbrado a hablar sin parar, sin escuchar. Él creía que tenía la verdad absoluta. Y aquí nos llama a que para ser sabios necesitamos aprender a escuchar. Y vean que habla de aprender. Nosotros estamos en una sociedad en la cual tenemos muchas comunicaciones y muchas veces, no sé si les ha pasado, que estamos hablando con alguien y le tenemos que preguntar: perdón, ¿qué me dijiste? A pesar de que estamos acá, ¿verdad? Tal vez estaba pensando en los frijoles que dejé cocinando. Bueno, pues yo no cocino mucho, casi nada, pero en otros quehaceres, ¿verdad? Estamos hablando y realmente estamos pensando en otras cosas. Cuando hablamos de escuchar, realmente el Señor nos está diciendo: presta atención al 100%. Escucha realmente lo que estamos, el consejo del Señor para con nosotros. Así que, ¿qué hace la oración en nosotros? A veces ustedes se pueden preguntar: bueno, ¿y qué hace? ¿Qué va provocando la oración? En respuesta a la definición que les compartí anteriormente, ¿qué hace la definición en mí? La oración nos va entrenando
día con día para escuchar a Dios. La oración nos entrena para escuchar a Dios. ¿Quién ocupa escuchar a Dios? Así que la oración es ese proceso diario, es un estilo de vida donde vamos aprendiendo y vamos entrenándonos para escuchar la voz de Dios. Cuando uno habla de entrenamiento, habla de consistencia, habla de permanencia, habla de que habrán días en los cuales no quiero buscar al Señor en oración, pero aunque en mi carnalidad no quiera orar, no quiera tener ese tiempo porque creo que hay otras cosas prioritarias, cuando apartamos el tiempo, aunque no queramos, los frutos se van a ver en nuestras vidas. Esa disciplina que el Señor va desarrollando en nosotros a través de doblar rodillas, a través de buscarlo en intimidad, eso va generando frutos diferentes. Eso va generando que seamos hombres y mujeres más sabios a través de esa relación, de esa conexión con el Señor. Cuando oramos, bajamos el ruido del mundo. Ahora Mario compartía un testimonio donde decía que tuvo una situación complicada con un amigo, que estaba afligido, que se sentía preocupado y que él entró en ese tiempo de oración con el Señor y hubo un cambio. Después de que salió diferente. Ese ruido que él tenía del mundo, esa preocupación por la salud de su hermano, eso cambió. Eso es algo que produce la oración en nuestras vidas. Él aquieta nuestra alma. ¿Sí? Además de eso, silenciamos nuestra carne y afinamos nuestro oído espiritual. Esas son algunas cosas que va haciendo la oración en nosotros. Muchas veces decimos, Dios, no te escucho en oración. Y muy posiblemente es porque no ha entrenado, no ha tenido esos tiempos constantes, persistentes con el Señor, sino cada vez que lo ocupo, cada vez que estoy en alguna emergencia, en alguna crisis de cualquier tipo, ahí es cuando busco al Señor. Una persona que ora constantemente desarrolla sensibilidad espiritual. Ya no tomamos decisiones de forma impulsiva, sino que aprendemos a discernir entre una cosa y lo otro. Una persona que ora aprende a pausar antes de responder. ¿Cuántas veces hemos metido los escarapines? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos metido los escarpines? Hemos dicho cosas que hieren a las personas por no tener el discernimiento. Y esto, vean qué importante que es que la oración nos da esos beneficios. La conexión con el Padre a través de la oración va formando en nuestras vidas esos frutos. Y antes yo no me quedaba callado y no escuchaba, y ahora sí realmente estoy prestando atención, lo pienso un segundo antes de responderle a alguien. Verán, por ejemplo, ahora que venía para acá, cometí una imprudencia. Sí, tengo que reconocerlo. Venía en el carro y vi hacia un lado, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Vi que no venía nadie, ¿verdad? Entonces cuando veo y me tiro y de pronto me salió una moto. Y yo hasta que sudaba, ¿verdad? Y cuando pasó la moto, me mencionaba a mi mamá de forma muy cariñosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y entonces son esos momentos donde uno dice, bueno, ¿cómo actúa acá? Y hasta me hizo algunas señas ahí que no vienen acá. Pero vean cómo está la sociedad hoy en día, que por esa imprudencia mía, ¿cómo actúa la gente? Así, de forma impulsiva, ¿verdad? Ni lo pensaron para mencionar a mi querida madre, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo actúo, verdad? O me devuelvo, tengo el carro y, ¿verdad?
pues sacarlo a trompadas. O sigo mi camino y más bien digo, Dios, gracias, me equivoqué porque no tuve que haberme avanzado, la tuve que esperar, realmente fue un error mío. Pero así como este caso puntual me pasó a mí ahorita, nos puede pasar a cualquiera, con nuestra familia, en el trabajo, en cualquier lado, andamos hasta en el supermercado, ¿sí? Estamos expuestos realmente todos los días a este tipo y a otras cosas donde estamos siendo retados. Muy posiblemente Dios dice, ay, mira, vamos a ver cómo actúa ante esta prueba, ante este reto. Y algunas veces pifiamos, otras veces salimos bien. Así que la oración nos va a ayudar en estos momentos, amados, del día a día, para darnos más discernimiento. Yo creo que todos ocupamos discernimiento, ¿sí? Todos ocupamos discernimiento para el trato con las demás personas. ¿Cómo responder? ¿Qué responder? ¿Será este momento o mejor no? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? Esa sensibilidad que el Señor nos da es a través de los tiempos de oración con Él. Esa sabiduría realmente es a través de esa conexión entre el Padre y nosotros. El segundo punto, la oración nos fortalece el carácter frente a la tentación. Y quiero que vayamos avanzando en Proverbios 1:10, donde dice lo siguiente: Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de esos senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminarán todos los que van tras ganancias malhabidas. Por estas perderán la vida. En este pasaje, de forma resumida, vemos que hay una presión del pecado, hay invitaciones atractivas, hay ganancias rápidas y hay caminos fáciles que se nos ofrecen. Eso es lo que podemos ver en esta porción: invitaciones atractivas, ganancias rápidas y caminos fáciles para obtener cosas, para obtener dinero, para obtener felicidad o para obtener otras cosas que el mundo nos pone en bandeja de oro. Lo que pasa es que el problema no es la tentación, ¿saben? La tentación siempre va a estar ahí. El problema es la falta de sabiduría de nosotros para resistirla. Bueno, pues si alguno no lo escuchó bien. El problema no es que tengamos tentaciones. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a la tentación? Ay, es que estaba este dinero ahí fácil, un billetillo por ahí mal puesto, en el bus, o en la calle, o en la propia casa. Y así como esa tentación que hemos tenido, o en otras áreas, déjenme decirles que el problema no es que esté la tentación, que está el billete ahí. Porque el billete puede estar ahí. Depende cómo nosotros, como yo, sabiamente me comporto en ese momento. Si lo tomo, y miren, nadie se dio cuenta, ¿verdad? O más bien busco a quien es el dueño y se lo entrego. La oración nos da dominio propio. ¿Alguien ocupa dominio propio por acá? Ocupamos dominio propio, ¿sí? Y eso lo tenemos a través de la oración también. Pero podemos enlistar un montón de cosas positivas, de beneficios de esa conexión con el Señor. Y muchas veces
perdón por la palabra, por ser necios, no obtenemos de esas cosas que muchas veces estamos buscando en otros lados. Y teniendo la oración, esa conexión con el Señor ahí, muchas veces lo despreciamos porque eso era, yo no puedo orar, yo me la juego solo. La oración nos da dominio propio, nos recuerda las consecuencias del pecado y nos conecta con la voluntad de Dios. Vean qué importante y qué tremendo es esto, que la oración produce esto. Nosotros también nos está conectando con la voluntad de Dios. Muchas veces preguntamos: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Y estamos acudiendo a Dios en oración. Estamos buscando de Él, su presencia, de su sabiduría, de su voluntad, de tener esa sensibilidad para con nosotros. O nada más nos quedamos ahí en el problema y nos quedamos dando vueltas y no acudimos a Él. Una persona que no ora, decide por emoción, toma decisiones al calor del momento, qué es lo que siente, se siente feliz, se siente triste, actúa a partir de esa emoción. Una persona que no ora, se deja llevar por la presión, no pone límites. Y una persona que no ora cae en algunas de esas trampas, como las que veíamos: caminos fáciles, ganancias rápidas. Y ahí es donde comenzamos a tomar decisiones que no son prudentes delante del Señor. Así que, si ya vimos a la persona que no ora, cómo actúa, veamos ahora a la persona que ora en este sentido. Piensa antes de actuar, discierne lo correcto y tiene fuerza que ha sido provista por el Señor. Esa fuerza para decidir sí o no a lo que no es bueno. La oración transforma reacciones en decisiones sabias. Cuando nosotros oramos, vivimos una transformación diaria, donde aquellas reacciones que teníamos, donde actuábamos al calor del momento, si me sentía muy enojado, llegaba y actuaba directamente con la persona o tomaba alguna decisión contra la persona. Pero esa oración va transformando ese carácter para que ya no actuemos en esas emociones, sino que más bien tomemos decisiones sabias. Punto número 3. La oración nos alinea con la voz de la sabiduría. Sigamos avanzando en Proverbios 1:20. Dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razonada. Detengámonos ahí, donde dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. Hoy en día tenemos, cierto o no, el acceso a la Biblia, donde podemos encontrar sabiduría y está dispuesta o disponible para nosotros de una forma muy accesible. Tenemos de forma impresa, está en forma digital, en los teléfonos y demás. Así que no podemos decir que para obtener sabiduría necesito un esfuerzo sobrehumano, tengo que pagar un alto costo para poder obtener esa sabiduría. Así como dice en el versículo: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos. Hoy en día tenemos la facilidad, el acceso de tener la palabra de Dios. La pregunta acá es: ¿realmente estoy tomando esa sabiduría? ¿Estoy acudiendo a la sabiduría que está ahí en la Biblia? Antes, un israelita obtenía acceso a la sabiduría de la palabra de Dios a través de la opinión de sus padres, de las enseñanzas de los sacerdotes y levitas, en el discernimiento de los jueces también.
Y hoy en día tenemos la facilidad de la palabra completita de Dios a nuestras manos. Esa sabiduría está ahí disponible, está al alcance de nuestras manos. Pero ¿qué sucede? De esa misma facilidad, de esa misma disponibilidad que tenemos de tenerla, muchas veces nos acostumbramos de que está ahí y decimos: no, hoy no quiero, hoy no quiero leer la palabra de Dios, hoy no quiero buscarlo en oración, mañana. De por sí ahí tengo la Biblia, y no tengo una, tengo hasta varias, y en diferentes versiones, y hasta diferentes idiomas. Vean qué privilegiados que somos. La sabiduría está ahí, está al alcance de nosotros. La pelota está del lado de nuestro lado, está de nuestro lado, perdón. Donde decidamos si realmente tomamos el tiempo para escudriñar, para estar en la presencia del Señor. La sabiduría está disponible, pero muy tristemente no todos la reciben y no todos quieren de esa sabiduría. Quieren de otra sabiduría que no es la palabra de Dios. Quieren mejor buscar alguna versión o algún video que les resuma algo o alguna información así como rápida, porque no queremos pagar el precio de escudriñar la palabra, de aprender en intimidad de lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Dios habla de muchísimas formas, por ejemplo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y también a través de personas. Pero ¿qué sucede hoy en día? La oración no es solo pedir, es posicionarnos para recibir también esa dirección divina. Es ponernos en vulnerabilidad, en humillación hacia el Señor y decirle: Señor, realmente necesito de ti. Necesito de tu sabiduría y de tu corrección también, de tu amor. Este proceso de humillarnos es muchas veces, posiblemente, donde más fallamos, porque es reconocer que como humanos necesitamos ayuda del Señor. Y ahí es muchas veces donde pifiamos, porque entra la arrogancia, entra el orgullo. Se trata de manifestar a ese hombre viejo que día con día hay que estar anulando con la presencia y el ayuda del Señor. Cuando oramos con humildad, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Quieren saber? Algunas de esas cosas son que Dios nos va a corregir. Exponernos ante Dios es: Señor, heme acá, estoy dispuesto a ser corregido. Recibiremos también de Dios guía, dirección, estrategias. Y además de eso, Dios se revela a través de ese tiempo de oración. El que ora recibe dirección. Aquella persona que no ora improvisa en su vida. Creo que todos necesitamos dirección del Señor, ¿verdad? Y muchas veces yo soy de los primeros que he preferido llegar y actuar, y ya luego vi que no me funcionó bien, me equivoqué, y ahí sí voy a donde el Señor en oración. El Señor hoy en día nos está hablando y nos está diciendo: mira, ven primero a mí y yo te daré dirección de los planes que necesitas trazar, los planes correctos. Muchas veces actuamos más por ser impulsivos y por decir: yo creo que yo sé cómo se hace esto. Y después, cuando vemos los resultados, venimos ante Dios. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que el Señor en su misericordia nos escucha. Si no, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esa misericordia y esa paciencia del Señor para con nosotros? Punto número 4. La falta de oración lleva a decisiones necias. En Proverbios 1:24 dice:
Como ustedes no me entendieron, me devuelvo, perdón, al 22, dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? ¿Hasta cuándo? Y pregúntese usted al interno: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es seguir no atendiendo la corrección del Señor, no buscándolo en sabiduría? ¿Hasta cuándo? Muchas veces damos por sentado que tenemos bastante tiempo por acá y nos confiamos de que tenemos más días para ir ahí en oración, para ir hacia el Señor en sabiduría, creyendo que tenemos muchos días. Los tiempos, solo el Señor sabe cuánto tiempo nos va a quedar acá. Así que no nos abusemos y no pensemos erróneamente que porque estamos con cierta edad o creemos que el Señor nos va a dar muchísimos años y después postergamos las cosas, procrastinamos las cosas importantes en la vida, como es la oración. Y Dios nos está llamando el día de hoy, mis hermanos, para que pongamos las barbas en remojo, para que cada uno haga una introspección y diga: sí, Señor, perdóname, porque he sido como esta persona, donde tu conocimiento lo he ignorado, lo he dejado de lado, Señor. Te pido perdón por ese accionar. ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Pregunta. Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Y en el 24 dice: como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que, ¿cómo dice en sus Biblias? No hubo quien atendiese, rechazaron, omitieron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Vean la sabiduría aquí hablando, diciendo que la sabiduría está disponible, que clama en las calles, en lugares públicos, y nos pregunta: ¿hasta cuándo van a seguir en su terquedad? Perdón por la palabra. ¿Hasta cuándo van a seguir siguiendo sus propios caminos? ¿Hasta cuándo? Dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa forma de actuar, con esas actitudes que no son buenas? Y que como ustedes no atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso, ahora ténganse, como decimos popularmente, a las consecuencias. La sabiduría nos está diciendo: bueno, aquí estuve, o aquí estoy, pero como no fuiste a buscarme, como no acataste mis consejos y reprensiones, ahora hay una consecuencia. Y eso sucede en nuestras vidas. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando su padre o su madre les decían: no hagan tal cosa, sabiduría, ¿verdad? Y nos pasaba: no vaya por ahí porque se puede caer. Llegaron y nos caíamos. Ya luego todo chollados, ¿verdad? Llegábamos ante los papás y decíamos: lo siento. Y llegan y nos dicen algo que nos duele mucho: es: yo se los dije. ¿Sí? La sabiduría nos está diciendo: mira, te estoy diciendo, estoy dando esta sabiduría, estos consejos, atiéndelos. Y como no hiciste caso a eso, pues hay algunas consecuencias, como las que estaban por acá. Cuando actuamos de esta forma, cuando dejamos de lado
el conocimiento, la sabiduría de Dios, hay algunas consecuencias de ignorar la voz de Dios. Nos creemos autosuficientes, rechazamos la corrección de parte de Dios y hay consecuencias dolorosas para nuestra vida por la falta de atendimiento de las correcciones de Dios para nuestra vida. Y vean qué fuerte esto cuando dice: entonces me llamarán y no responderé. La sabiduría hablando. Esto demuestra que hay algunas personas que solo buscan a Dios cuando están en medio de alguna situación estrujante, de alguna crisis. En esos momentos es cuando acuden al Señor. Pregúntese usted: bueno, ¿seré yo que he actuado de esa forma con el Señor? Solo cuando tengo alguna necesidad, cuando necesito algo de Él, voy a buscarlo en oración. Y cuando todo está bien, cuando todo está saliendo viento en popa, cuando todo sale seguro que nosotros queremos, ahí no lo buscamos. La oración constante evita crisis innecesarias en nuestras vidas. El sabio ora antes de decidir. En cambio, el necio ora después de que falló. Vean la diferencia. El sabio ora antes de decidir, pero el necio ora después de que falló. ¿Hemos tenido algunos de esos comportamientos en nuestra vida? Bueno, yo reconozco que sí. Me he comportado como a esa persona necia que va y ora y dice: Señor, perdóname porque te fallé. Antes de ir y preguntarle: Señor, ¿realmente es lo que quieres para mi vida? ¿Qué piensas de esto, Señor? Dame dirección. En el tiempo de oración de todo este mes, de los varones, hemos estado orando por dirección, por propósito, por integridad. Como cabezas de hogar, necesitamos muchísima oración. Así que no porque haya pasado este mes de ayuno y oración, eso significa que ya me di vacaciones o ya me voy de vacaciones para no orar, para no ayunar. Esto es una práctica, un hábito en nuestras vidas que va a dar frutos. Así que los invito a que sigan orando por nosotros, por esas peticiones que ustedes, de las cuales participaron, donde pedimos dirección hacia los hombres y hacia las mujeres también. Dirección de Dios. Hoy en día vemos a una sociedad en la cual vemos que los hombres se matan a diestra y siniestra, donde el valor de la vida realmente vale algunos colores. Y eso es por falta de dirección, falta del temor del Señor para los hombres como jefes de hogar. Vemos cuántas familias se han ido desintegrando y todo lo que provoca esto en nuestra sociedad. Falta oración en nuestros líderes, mis hermanos y mis hermanas. Dios no solo habla para informarnos, para hacernos más sabios. Él habla para protegernos de nosotros mismos y del enemigo. La oración no elimina los problemas, ¿saben? Pero nos evita muchos de ellos. La oración nos evita muchos problemas. Dice Will, prácticamente en todos los tiempos de alabanza venimos con problemas, con cargas, ¿cierto? Todos tenemos no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, un montón de problemas. Los problemas van a estar ahí. La pregunta del millón es: ¿cuál es mi actitud en oración hacia el Señor? ¿Realmente estoy yendo
el Señor, en medio de este tiempo de tribulación, clamo a Él, que Él es nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Punto número 5. La oración produce seguridad y paz. En el 32 dice: su descarrío en experiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero en el 33 dice: pero el que me obedezca vivirá, ¿cómo dice en sus Biblias? Tranquilo, sosegado. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Cuando obedecemos al Señor, estamos confiados en el cierto. Es como cuando un niño está en los brazos del Padre en medio de una tormenta. ¿Ustedes han visto eso? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de ver a un niño en los brazos de un padre en medio de una tormenta? La tormenta sigue, ¿cierto? ¿Y el niño cómo está? Está dormido, ¿verdad? Porque está en los brazos del Padre. A pesar de las circunstancias, del entorno, y uno como la persona más grande, a veces se puede como afligir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y vemos al niño en los brazos del Padre o de la Madre, dormido, tranquilo. Y el niño no está de esa forma, no porque todo esté bien afuera, sino porque está seguro con su Padre. Y así nosotros tenemos esa posibilidad de estar seguros y ese regalo de estar seguros con el Padre. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas y demás, estamos seguros en Dios. ¿Ven? Si estamos seguros en Él, tenemos tranquilidad y no hay temor del mal. Vivimos en paz. Creo que todos ocupamos, ¿cierto? Ocupamos de Dios para vivir realmente en paz, no como la da el mundo, sino como la da el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde decimos, ¿cómo en medio de esa situación realmente hay una paz? Y eso es el Señor obrando en nuestras vidas. Y eso viene a través de la oración al Padre. El resultado final de la sabiduría es que encontraremos paz en medio de los problemas y libertad del temor por la misericordia del Señor. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos de esto, de esta sabiduría, a menos de que seamos intencionales y abramos nuestras Biblias y vengamos a tener tiempos de refrigerio con el Señor, tiempos de acercamiento con el Señor y la palabra, sino que acudimos a otros consejos, acudimos a personas y dejamos de último al Señor, personas que posiblemente no nos vayan a dar buenos consejos, y olvidamos y no priorizamos en nuestra vida el tiempo con el Señor, porque muchas veces queremos respuesta inmediata. Y como el Señor no actúa en nuestros tiempos, a nuestra velocidad, a nuestro ritmo, muchas veces vamos a otras fuentes buscando sabiduría, conocimiento, que algunas de ellas no son las correctas. Así que la oración transforma nuestro corazón de ansioso a un corazón confiado, de un corazón impulsivo a un corazón prudente, de un corazón necio a un corazón sabio. Esto lo produce la oración, mis amados y mis amadas. Y ya para concluir, la sabiduría se cultiva día a día en la presencia del Señor. Si queremos tener personas más sabias, y yo me imagino que sí, pues Jesús está por acá,
Eso se construye y se cultiva día a día. Un cultivo hay que estarlo regando, hay que estarlo cuidando, hay que estarlo chineando día con día. No nada más cuando quiero o cuando me siento dispuesto a, sino que es día con día. No se trata de cuánto sabemos de la Biblia. Podemos tener muchísima Biblia y otra información adicional que escuchamos. Así que no se trata de cuánto sabemos, sino se trata de a quién estamos escuchando, mis amados y mis amadas. ¿A quién estamos escuchando? Porque nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, toda esa información que entra a nuestra mente, a partir de nosotros, vamos. Estamos escuchando la palabra del Señor, estamos leyendo la palabra del Señor, estamos cultivando buena información sabia de parte de Dios, obviamente estamos yendo a otras fuentes. Ojo ahí, mucho cuidado. Y hoy en día Dios nos está llamando, como en Proverbios, a aquellas personas que han dejado de orar, que retomemos la oración. Si la han dejado de decir, sí, Señor, he dejado de orar, hoy es un buen día, hoy es el día para que retomemos la oración, mis amados y mis amadas. A los que toman decisiones sin consultarle a Dios, reconocer que hemos actuado de forma imprudente y decir, Señor, de ahora en adelante voy a buscarte primero para pedir tu consejo y tu dirección. Y hoy en día también Dios nos está llamando a que busquemos la dirección de Él, la dirección del Dios Todopoderoso. La pregunta no es si Dios nos está hablando realmente. ¿Creemos que Dios nos habla hoy en día? ¿Sí? La pregunta es, ¿estamos escuchando a Dios en nuestras vidas? Él sigue hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Tienes esa sensibilidad para reconocer la voz de Dios en tu vida o no? Pongámonos en pie, por favor, para cerrar este tiempo dándole gracias al Señor